Ana Escanapico, Lisandro Penelas, muchas gracias por esta entrevista. Fuimos a ver los huesos del mapuche y la verdad que nos encantó y queríamos que nos cuenten un poquitito. Hay algo que nos llama mucho la atención y que el autor es un autor español, ¿no es cierto? Es un autor catalán, pero al mismo tiempo la obra que vimos en el Teatro Moscú es muy local, digamos, es muy argentina, ¿no? ¿Cómo es esto de el origen de este texto y la adaptación que hicieron? Bueno, nuestro vínculo con Víctor, que es el autor, que como Ana, bien lo introducías, es de Cataluña, nació en realidad a través de una beca artística en la que participamos con Lisandro y con Annalí de Hover para crear un espectáculo que fue después Familia de Artistas, y a partir de ahí se generó una amistad y una ida y vuelta en relación a varios proyectos que teníamos y que los fuimos comentando con él y con toda la gente de Teatre Nu, que es la compañía que él tiene en un pueblo a 80 kilómetros más o menos de Barcelona, y que la verdad es que es un lugar, no solo es un teatro, sino que también tienen unas residencias artísticas y tienen una actividad muy importante en toda la región, haciendo un montón de espectáculos y produciéndolos. En una de esas conversaciones con Víctor, surgió esta idea de, bueno, qué lindo sería hacer algún texto tuyo acá en Argentina. Él ama la escena independiente de Buenos Aires, está así enamoradísimo, y varias veces por suerte también pudo venir, entonces pudimos ir a ver mucho teatro acá. Y en una de esas caminatas surgió esta idea y la obra original se llama Los huesos del irlandés, y como son tres amigos y bueno, él nos contaba de qué se trataba, nos la dio para leer, siempre bueno, estuvo esta idea de, bueno, ¿qué pasa si la hacemos acá? Y acá entonces entra Lisandro, que fue el adaptador, digamos, de la pieza, que si querés contar un poquito vos cómo fue ese proceso. Dale, eh, sí, A- sí, buenísimo, porque es muy interesante que decir, para los que todavía no la vieron, por supuesto recomendamos verla, que digamos, está muy presente la territorialidad argentina y específicamente la territorialidad patagónica y el tema de los pueblos originarios, ya está en el título, ¿no? Total. Así que, Lisandro, vos lo llevás en un proceso de reescritura, ¿no? De adaptación. claro. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el texto fue escrito en catalán, ni siquiera en castellano, ¿no? Porque uno siempre tiene esta fantasía, bueno, como es español. O sea que primero él hizo una primera versión castellana, que después yo fui retraduciendo o readaptando a un lenguaje más coloquial nuestro, ¿no? Y en algún momento lo que ocurrió es que me daba cuenta que el material no era un material urbano de nuestra Buenos Aires, sino que por lo que habla, por la geografía que se introduce mucho en la obra, que tiene que ver con unos bosques, con unos lagos, con unos ríos, con una geografía de pueblo. Entonces todo eso nos fue llevando a la hora de hacer la adaptación hacia algún lugar nuestro, y ahí apareció una zona indefinida, para no nombrar un pueblo específico, pero cercana al Bolsón, ¿no? Algún pueblo, como bien decías ahí, de la Patagonia. Y de la mano de eso aparecía esta figura del irlandés, que es un paria, un indigente del pueblo, que quizás en un pueblo como Cataluña puede haber un irlandés pobre dando vueltas por ahí, pero en nuestro contexto era un poco inverosímil que un irlandés fuera el pobre del pueblo, la verdad. Bueno, al localizar la trama y la historia en la Patagonia, apareció esto, ¿no? La figura de qué pasa si este suerte de indigente de quien se habla en la obra todo el tiempo fuera un mapuche. Era una apuesta fuerte porque, primero porque cambiaba incluso hasta el título de la obra, ¿no? Lo cual era bastante movilizante también para el autor y todo. Y después, por un lado, era un poco la incertidumbre de qué hacer con eso, pero por otro lado, nos dábamos cuenta cuando empezábamos a leer que empezaba a tomar una fuerza y un sentido para nosotros hablar
de un mapuche como el indigente, como el que nadie quiere, como el que molesta, como el que perturba la comodidad de todos, no solo porque quizás anda por la calle medio borracho pidiendo plata, sino por todo lo que implica su ser, ¿no? Entonces, bueno, eso yo lo fui cotejando todo el tiempo con Víctor, que fue muy generoso siempre, nos decía, sí, sí, confío en la mirada de ustedes, vamos para adelante, vamos para adelante. Y después hubo también ciertas adaptaciones que tienen que ver con algunas cosas bueno, de adaptaciones más, no sé, abreviar algunas escenas que nos parecía que por ahí estaban un poco largas para nosotros, bueno, cosas por el estilo que no hacen tanto a esto, ¿no? A la trama y todo. Bueno, qué bueno. Yo quiero decir que tiene un enorme atractivo la obra ya desde el título, ¿no? Porque una de las preguntas, por lo menos para mí, me imagino que para muchos y muchas espectadores, una de las cosas más atractivas es ver qué hacemos, cómo resolvemos el tema de la representación en la cultura argentina de los pueblos originarios, ¿no? Y muy especialmente de el pasado, lo que eufemísticamente llama la conquista al Ujú. desierto, ¿no? O del desierto, y sobre todo en los conflictos contemporáneos, ¿no? Entonces ya el hecho de que se metan con ese tema, eso es muy potente en términos simbólicos, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, la verdad es que fue muy arriesgado tomar esa decisión. Sabíamos, en general nos gusta trabajar con lugares incómodos, nos parece que el teatro, bueno, es fundamental para replantearnos y hacernos preguntas sin bajar una línea directa, ¿no? Y ese a veces suele ser una zona incómoda porque muchas veces a mí me pasa en este caso como directora que termina la obra y digo, ¿se entiende que hay una crítica que estamos poniendo estos tres amigos para Sí, tratar como ejemplo, observar cómo naturalizamos la violencia de los cuerpos frente a un otro, la manera en que tratamos un otro, la ignorancia que tenemos sobre ese otro, el gesto violento que es nombrar a un otro y darle esas características? Pero a veces me pasa que es bueno, esto se está entendiendo porque, bueno, es una zona muy sensible también. Entonces, me parece que justamente lo interesante del teatro es poder, a través del humor, en este caso, del humor negro, bueno, poder reírnos, entre comillas, de muchas cosas en realidad que pretenden ser una crítica sin esta bajada de línea tan literal. Yo trabajé varios años en una cátedra en la carrera de comunicación en un seminario sobre la representación de los sectores populares en distintos textos, ¿no? Audiovisuales, bueno, musicales, etcétera, etcétera. Y siempre me quedó resonando de este seminario que se llamaba Seminario de Cultura Popular y Cultura Masiva, de qué manera nombramos a un otro distinto y encima a un otro subalterno. Había algo de eso que a mí me incomodaba mucho de esta obra, y más cuando elegimos que sea del mapuche, ¿no? Porque hay esto, ¿no? Un gesto violento en nombrar a un otro, pero encima en la obra se avanza sobre el cuerpo de este otro, que encima es claro. totalmente violentado, no voy a spoilear, pero a un No, no. extremo muy burdo casi. Entonces, siempre fue una zona conflictiva. Para mí, bienvenido sea si el teatro se mete también ahí y no nos presenta solo piezas cómodas que sean muy literales y muy explícitas en el mensaje. Pero sí, fue todo de hecho, incluso para los actores en el proceso de los ensayos, era, che, pero vamos a nombrar de esta manera tan livianamente. Y yo como que quería justamente redoblar la apuesta y en un momento también agregamos esto de, bueno, pero ¿era mapuche o no era mapuche? Ni siquiera sabemos, no conocemos, hablamos con los prejuicios que tenemos y que ni siquiera son nuestros prejuicios, sino que muchas veces son tomados de los medios masivos de comunicación y los adoptamos. Entonces hay algo de eso y además de la manera en que estos tres machos se vinculan, de qué manera resuelven sus problemas, qué pensamientos tienen sobre lo que hicieron. Bueno, que me parecía interesante que estén puestos en escena y que cada espectador complete, ¿no? Con el significado que quiera. Pero sí, fue todo un riesgo y sigue siendo. Cada tanto me pasa
que va alguien que conozco y le digo, che, se ve esta mirada de ¿por qué me pasa? Porque bueno, es una zona Sí, incómoda. no, se ve y mirá, lo hemos visto varios integrantes de un equipo que estamos trabajando este tema de la representación en el teatro argentino de el tema de los pueblos originarios Mm, y realmente es muy original la obra, ¿no? mira, Una qué bueno. de las razones potentes y originales es algo que le hubiese encantado a Tato Pavlovsky, a mi maestro Tato Pavlovsky, que es esto de mostrar entre comillas, la normalidad del monstruo, ¿no? Porque Ujú. quienes hayan visto el señor Galíndez o el señor Laforgue o Potestad van a entender a qué nos referimos y si no lo dejamos picando para que la vayan a ver y porque lo que vemos acá justamente es digamos, a tres personas comunes y corrientes, pero que de comunes y corrientes no tienen nada, ¿no? Ujú. Eh, y al mismo tiempo este planteo de qué cerca que está cualquier persona común y corriente de mostrarse como un monstruo, ¿no? Eso Total. que tanto investigó maravillosamente Tato Pavlovsky de manera precursora desde el señor Galíndez, ¿no? Ahora, Sí. yo quería preguntarles, ¿lo vio el autor? La versión vino a Buenos Aires, la pudo ver, va a viajar. Bueno, nosotros estrenamos el año pasado y en el año pasado no pudo venir, pero tuvimos la suerte de que ahora en febrero, cuando repusimos, viajó para el estreno y no quiso ver nada antes, ¿no? No quiso ver ni un ensayo, nada, quiso estar ahí, sentarse en la platea a ver y estaba contento. Él obviamente sabía que las cosas que habíamos ido hablando y todo, pero bueno, una cosa es leer la adaptación, cómo fue quedando, y otra cosa es verlo ahí. Inclusive nosotros sobre el final dimos un giro en el, bueno, no en el final de la obra, pero sí en alguna cosa de estructura de la última escena y nos decía, qué sé yo, esto la verdad que está bueno, me parece que mejora ahí esto así, ¿no? Bueno, pequeñas cositas. Y después cosas coyunturales que por ahí nosotros no nos habíamos dado cuenta tanto, que también nos señalaba que bueno, hay un momento, no quiero spoilear tampoco, ¿no? Donde lo económico cobra un valor fuerte en la obra. Ujú. Y eso, claro, después nosotros empezamos a ensayar, hicimos funciones y te vas olvidando de la primera versión en catalán, ¿no? Pero es cierto que en la versión catalana no estaba tan presente y de repente también se vuelve algo de nuestro presente, como que esta opción por ahí para el universo catalán no es salvarse, ¿viste? Pasa por otro lado. En cambio, Ya, para tres amigos que están ahí en la Patagonia, sufriendo la economía todo el tiempo, y eso, esta es la posibilidad de salvarse, no solamente de hacer algo atractivo, sino de salvarse. Entonces, eh, pequeñas cosas que fuimos descubriendo después en la charla con él, y sí, estaba muy contento y sobre todo estaba muy contento, decía, él decía algo así como que creía que lo más difícil era el tercer acto y que creía que estaba muy bien logrado y que bueno, que estaba muy contento con eso. Sí, también es muy loco porque la sensación que él tenía era que acá su obra se entendía más que allá, porque qué quizás por bueno, esto de lo mapuche cobraba una relevancia que él claro, intentaba allá trabajar y que no estaba tan, no significaba tanto. Para nosotros es muy fuerte todo lo que representa, ¿no? Tengamos la postura que tengamos. Y claro, la figura del irlandés allá caía más en la representación del vago del pueblo y no tenía otro peso mayor, digamos que es un montón, ¿no? Ese peso, pero bueno, acá cobraba encima una dimensión que él nos decía, qué bueno, bueno, y nos decía esto, que tengo la sensación de que acá se entiende más la obra que allá. Así que súper contentos de que lo haya podido ver. qué bueno. Estamos hablando con Ana Pieco y con Lisandro Penelas. Yo quería, lo dejamos picando, ¿no? Esto que creo que ustedes viajan, ¿no? Pasan dos cosas. Por un lado, que Ana y yo vamos a irnos de gira con un espectáculo que estrenamos el año pasado, que es La Heladería, una obra en la que actúa Ana, junto con Boyolmi y Pablo Fusco, y que yo dirijo. Y entonces a mitad de abril nos vamos a ir, pero además Roberto Monzo, uno de los actores
que trabaja en la obra, va a empezar a ensayar en el Cervantes también. Entonces, bueno, entre esas fechas, esas dos cosas hacían que quizás la reposición de los huesos pueda ser para la segunda mitad del año, Bien. si es que no podemos sumar ahora algunas funciones antes de irnos. Quedó picando nombrar a los actores, ¿no es cierto? Y también decir que en este caso, Lisandro, vos, además de ser el adaptador, digamos, y parte fundamental del equipo en el diálogo con el dramaturgo, eh, también sos actor, ¿no? Me encantaría que cuentes un poco, primero que nombres a todo el equipo de actuación y por otro lado, que cuentes un poquito el desafío que te planteó asumir la actuación de uno de estos amigos, de estos machos argentinos. Bueno, los compañeros con los que trabajo en escena son Roberto Monzo y Daniel Vejino. Son dos actorazos a los que quiero mucho y a quienes conozco hace mucho y hace mucho teníamos ganas de hacer algo juntos. Tuvimos un intento fallido alguna vez de empezar a ensayar algo, los tres, pero que no prosperó. Y este proyecto fue eso, la posibilidad de hacer algo los tres. Nos divertimos mucho. La obra tiene algo de esto, pensaba antes mientras hablabas, Jorge, que algo del humor hace que todo esto también colabore a la contradicción, ¿no? Porque al mismo tiempo que uno odia a estos monstruos, te reís porque son graciosos también, ¿no? Entonces Claro, claro, hay algo de esa cosa que es muy divertida para actuar, entre las complejidades que tiene o que por un lado, cuando uno tiene que hacer más de un rol en un mismo proyecto, que es bastante común en el teatro independiente, suele ser a veces un poco incómodo porque por momentos yo estoy actuando y pensando en algo de, uy, acá la adaptación no quedó bien esto, habría que hacerlo, habría que modificar, che. Entonces te corre un poco del eje de, pará, me tengo que concentrar en actuar, ¿no? Pero bueno, en eso creo que Ana es la figura que ayudaba a orientar el trabajo, ¿no? A que me llevara para actuar todo el tiempo, ¿no? Y por otro lado, tiene este desafío de creer en este universo tan trágico que hay de fondo, de construir todo ese pasado, porque es muy importante todo lo que pasa en el pasado y al mismo tiempo obviamente no pasa en escena y pasó hace muchísimos años en la trama de la obra. Entonces, construir ese pasado, crearlo, creerlo, imaginarlo juntos, el vínculo de estos amigos, ¿no? Que al mismo tiempo son esos vínculos extraños porque son tres amigos, pero que casi no se ven. claro. Que entonces hay algo de una familiaridad que uno tiene con esa gente que por ahí fueron tus amigos de la secundaria o de una juventud con la que compartiste muchas cosas intensas, muchas horas, momentos claves de tu vida, pero que de repente por ahí durante 20 años casi no ves. Entonces, esas variantes, esas sutilezas, esas cosas, es algo a lo que queríamos darle valor, tratar de- de encontrarle riqueza. Y después, bueno, como siempre, estar ahí, divertirse en escena, estar presente, comunicarse, escucharse con sus compañeros, bueno, el trabajo de la actuación, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Lisandro, ponés el acento en un componente muy interesante del teatro, ¿no? Que es esto de el humor y la risa, la comicidad como forma de producción de conocimiento. Y en este caso, bueno, creo que Ana lo decía antes, está presente el humor negro, pero también la relación con el grotesco, ¿no? La sensación de la tradición del grotesco Sí. argentino, en esta sensación tremenda de estar riendo y al mismo tiempo horrorizado por lo que está pasando, lo cual lo hace muy efectivo y por supuesto muy, digamos, muy disfrutable en términos de expectación, ¿no? Y como nos queda muy poquito tiempo, yo quería eh, cambiar de tema y preguntar un poquito por la heladería, ¿no? ¿Por dónde van a hacer la gira? Esta conversación la va a escuchar mucha gente. Si ustedes pueden contar algunos lugares por donde van a estar para y tal vez alguien que los vea se entera de que van a estar por allí. Y por otro lado, una palabra sobre la heladería que creo, Ana, tiene que ver con tu familia, ¿no? Ujú. Con una historia familiar.
Sí, La heladería es una obra que escribí, es ficcional, pero está basada en toda mi infancia y mi adolescencia, que me la pasaba mucho tiempo en la heladería, que es el negocio que fundaron mis abuelos en 1938 y que es una heladería histórica que ahora continúa en manos de uno de mis primos. Y junto con Boyolmi y Pablo Fusco construimos esta historia que tiene partes del- de la heladería como negocio y también partes del teatro independiente. Es decir, cuando yo entendí que había algo en esa manera de hacer el oficio en la heladería que tenía que ver con estar presente, poner el cuerpo, eh, observar el proceso, no poder adelantarse. Había algo tan parecido con el teatro independiente. Encima era un negocio que no tenía una lógica capitalista porque ahí se hacía el helado de calidad y con la mejor materia prima porque esa era la manera de hacerlo, ¿no? No porque eso te llevaba a que se venda más. Y había algo, ese paralelismo con el teatro independiente, que muchas veces cuando esto, ¿no? Le contamos a alguien que no nos conoce mucho, pero están locos, ¿cómo hacen todo esto? Y del bordero Claro, les queda 20.000 pesos y es, claro. y yo tampoco lo entiendo, pero la verdad es que no puedo dejar de hacerlo y hay un modus operandi ahí de esa misma lógica y por eso yo siento que la heladería Escanapieco, la real, digamos, nunca fue un negocio que explotó ni que tuvo 20.000 sucursales, digo, porque justamente había algo que no estaba puesto el acento en la productividad económica, ¿no? Cuando descubrí que había ese paralelismo entre estos dos universos y un montón de cuestiones del oficio que tenían que ver con hacer un helado y el proceso de elaborarlo y de todo lo que implicaba en la presencia de un ser humano vivo y conectado con esa sensorialidad, dije, bueno, pero esto es muy interesante. Entonces, la obra va intentando de manera no explícita poder observar en el escenario esas dos maneras de trabajar esos dos oficios distintos. Y tuvimos la suerte de quedar seleccionados para un festival que se llama Latitudes, que intenta reunir la escena independiente de Buenos Aires con la escena independiente de Cataluña. Entonces vamos a estar en Barcelona dentro de ese ciclo el 8, 9, 10 y 11 de mayo. Antes vamos a hacer dos funciones en Madrid, el 6 y el 7 de mayo en el Espacio Mistral. Y antes vamos a estar en este pueblo, en Teatre Nu, que es este pueblo de nuestros amigos, haciendo una función de la heladería el 1 de mayo. Y también Boy Olmi, que está con su unipersonal, también va a estar haciendo funciones ahí en Tous y en Barcelona, en la Sala Badabadoc. Y también obviamente tenemos esta idea, fantasía de estar los cuatro ahí en la Costiera Amalfitana, que es el pueblo Mayori, es el pueblo de mi abuelo, y que inspira muchas imágenes de la obra. Entonces, bueno, también fantaseamos poder irnos unos días a esas imágenes Qué eh, bueno. que, que sirva de esto, ¿no? De revitalización del universo ficcional. Buenísimo, buenísimo. Suena hermoso esto de la gira, realmente. Y pregunto, ¿a la vuelta vuelven a presentar la heladería en Buenos Aires? Sí, tenemos ganas de continuar. Tenemos, por suerte, ¿no? Las agendas de Pablo y de Boy y, bueno, y la mía también con la de Lisandro. A veces es difícil congeniar, pero es una obra que la verdad disfrutamos tanto hacerla. La sentimos como un bálsamo en este mundo tan hostil porque sin que sea explícito, ensalza ciertos valores muy necesarios que es el estar presente, la importancia de los cuerpos presentes en escena, que es algo que vamos perdiendo para mí cada vez más, que siempre para mí el teatro es inmortal, ¿no? Y por suerte nos trae eso, pero esta obra tiene esos valores de hacer las cosas no para un resultado, de hacerlas bien porque es la manera de hacerlas, bueno, de la nobleza de un oficio que me parece hermoso. Entonces, nos gusta tanto hacerla, la pasamos tan bien que la idea es volver a hacerla. También Los Huesos del Mapuche, la idea es retomarla. Pero bueno, un poco típico, ahora está todo puesta la energía en la gira y después yo creo que seguro vamos a encontrar fechas para las dos obras, sí. Bueno,
tenemos que cortar por una cuestión técnica de tiempos. Les agradecemos enormemente, Ana Escanapieco, Lisandro Penelas, muchísimas gracias y nos vemos dentro de muy poquito. La seguimos en la Escuela de Espectadores. Muchas Seguro. gracias a los dos. Muchísimas Gracias, gracias, Jorge. Jorge. Gracias por Un todo. abrazo grande, vos y a tu Muy equipo. amables, muy amables.